Justamente, justamente, y en buena hora que la organización comienza muy temprano. Sabemos que están planificadas varias actividades, no solo de movilización, sino también espacios de encuentro, espacios de debate para seguir incidiendo. Justamente para iniciar esta conversación, este 8 de marzo, ¿cuáles son los puntos principales que plantean desde los gremios de las mujeres trabajadoras de incidencia hacia el poder político? ¿Cuáles son aquellos de esos puntos esenciales que debemos recordarlos durante toda esta jornada? Bueno, el Frente de Mujeres Trabajadoras tiene una agenda en torno al tema del mundo del trabajo. Nosotros planteamos que es necesario un sistema nacional del cuidado. Las mujeres siguen a cargo del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, y tienen dobles y triples jornadas de trabajo. Entonces, necesitamos un sistema nacional de cuidado que asegure que el Estado asuma la responsabilidad también de ese trabajo del cuidado, como primer término. Segundo, la valorización del trabajo de cuidado. Es necesario que se determinen nuevas escalas de valorización salarial sin sesgos de género, para valorar precisamente el trabajo reproductivo, ese trabajo reproductivo que se extiende a la esfera pública, ¿no es cierto? Las mujeres están altamente concentradas en los sectores de la salud, en los sectores de educación, en la industria de la alimentación. Ese tipo de sectores sigue teniendo graves problemas para, por ejemplo, los salarios, ¿no? Los salarios siguen siendo subvalorados. Entonces, planteamos una agenda que valorice el trabajo de cuidado, que se otorgue un valor social al trabajo de cuidado y para precisamente eliminar las brechas salariales. Un tercer elemento es el acceso al empleo. Las mujeres en este momento se encuentran sin posibilidades de acceder al empleo, mucho más después de la pandemia. En la pandemia hubo pérdidas de empleo generalizadas, pero las mujeres perdieron más. En este momento tenemos un porcentaje de acceso al empleo del 25%. Las mujeres solamente han accedido al 25% de mujeres tienen acceso al empleo digno, al pleno empleo, ¿no es cierto? Esto quiere decir al empleo con salario, con acceso a la seguridad social, etcétera, con protección, digamos. El resto de mujeres está ubicada en el empleo no remunerado o en el subempleo. Entonces, esto precariza más las condiciones de vida de las mujeres. Entonces, planteamos que haya una política de empleo que asegure el acceso de las mujeres al empleo, ¿no? Digamos, eso en el mundo del trabajo. Pero también tenemos reivindicaciones que se juntan con el movimiento de mujeres a nivel nacional. Estamos participando dentro de los colectivos que reivindican, por ejemplo, que no se vete la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Nos hemos movilizado demandando que los asambleístas puedan generar una ley justa y reparadora, y en este momento nosotros estamos planteando que el gobierno, sin embargo de que esa ley que fue emitida por la Asamblea tiene varias limitaciones, sin embargo, de eso creemos que es necesario tener una ley en este momento. Si es que el gobierno veta esa ley, vamos a quedarnos sin ley a litigar por cada mujer que decida interrumpir su embarazo cuando fue violada, cuando ese embarazo es resultado de una violación, ¿no? Entonces, tenemos otros elementos que nos juntan con el movimiento de mujeres, como por ejemplo este tema de alto a la violencia, a los femicidios, que es necesario una política que implique detener esta situación que estamos viviendo las mujeres, ¿no?
Ahora, Marcela, bienvenida nuevamente al programa. Verónica te saluda. Quería, tú mencionabas, por ejemplo, lo que ha causado la pandemia en cuanto a los empleos formales de muchas mujeres. Sin embargo, la pandemia también ocultó situaciones, por ejemplo, que muchas mujeres que trabajaban dentro de los hogares haciendo trabajo reproductivo, por ejemplo, fueron obligadas a permanecer en los hogares todo el tiempo de la cuarentena, del confinamiento, reducir, por ejemplo, algunos de sus sueldos o sus salarios, estar sin contacto con la familia, otras muchas denuncias que se dieron en cuanto a la pandemia, de este trabajo incluso en situaciones bastante precarias. ¿Qué estaba pasando en la pandemia? En la pandemia ocurrieron varios fenómenos. Uno, el despido de varias mujeres. Dos, la situación de aislamiento implicó que nuestros hogares se conviertan en espacios de cuidado, en hospitales. Y las mujeres teníamos que encargarnos de cuidar a los enfermos, al estrés, etcétera, ¿no es cierto? Implicaron que se conviertan en oficinas. Entonces teníamos dobles y triples jornadas de trabajo dentro de la casa. O sea, empezábamos a veces a las 4 de la mañana a tratar de dejar de preparar alimentos, etcétera. A las 7 de la mañana empezaba ya la jornada de trabajo que nunca se terminaba, porque el trabajo virtual implicó extender la jornada de trabajo interminablemente, ¿no es cierto? Y paralelamente cuidar a los hijos, cuidar el tema de la educación, etcétera. Se convirtieron nuestros hogares en hospitales, en centros de trabajo, en escuelas, y todo ese trabajo en responsabilidad de las mujeres. Por eso nosotros demandamos un sistema nacional de cuidados. Es el Estado el que debe asumir también los cuidados reproductivos, ¿no? Y ocurrió también, sí, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, que se quedaran en los sitios de trabajo como trabajadoras internas, como trabajadoras puertas adentro, sin posibilidades de contacto con la familia, y cuidando a enfermos. La UNTA, la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, junto con las CEOLS y la Mesa Interinstitucional de Apoyo a las TRH, definió un protocolo para precisamente estos casos, acompañamiento a las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Digamos, eso pudimos hacer, hicimos varias cosas, el llamamiento a que la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, contemple el tema del trabajo de cuidado, que se respeten los derechos laborales, que se respeten los derechos de sindicalización, pero también que se respeten el salario, porque la otra cosa que ocurrió es que, sin embargo, de estar trabajando, de estar puertas adentro, los salarios fueron reducidos. Uh-huh. Entonces, sí, hay una problemática generalizada y una problemática que no encuentra escucha en las instituciones públicas, en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha sido reducido a su mínima expresión, uh-huh, ha dejado de ser un ente protector de los derechos. No hay un sistema de inspección que incluya, por ejemplo, el trabajo remunerado del hogar como un tema a inspeccionar. Y justamente hay un tema que complementa como a este espacio de, no sé si, bueno, sí, lo podrías llamar retroceso del avance de los derechos laborales, que tiene que ver con la seguridad social. En el caso de las mujeres trabajadoras, ¿cómo estamos? Porque, claro, está bastante en debate sobre la mesa los alcances que pueda tener la seguridad social en el país, la cobertura, la jubilación patronal, el acceso, por ejemplo, al sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo eso afecta finalmente también a las mujeres trabajadoras? Ahora, digamos, todas las mujeres somos trabajadoras, todas sin excepción. Todas cumplimos una labor productiva o reproductiva. Uh-huh. Tenemos un gran problema, que no hay una política pública que valorice ese trabajo que entregamos cotidianamente a nuestras familias, pero también a la sociedad, al Estado y digamos, al capitalismo, ¿no es cierto? Porque así estamos, ¿no? El Estado no ha logrado que se incorpore una política precisamente para que esas mujeres que están trabajando en sus casas
puedan acceder a la seguridad social, al IES, no a la seguridad social. La seguridad social es un concepto mucho más amplio y que es responsabilidad del Estado, ¿no? Acceden solamente a los servicios que brinda, por ejemplo, a los servicios que brinda el Sistema Nacional de Salud, pero no tienen posibilidades de pensionarse. Las mujeres que trabajan en sus hogares no tienen posibilidades de pensionarse. En el 2014 me parece que se expidió una ley que le deja la responsabilidad a la familia y ¿cómo se llama?, al trabajador, al padre, ¿no?, que el responsable de la familia, que pueda afiliar a digamos, a su compañera de vida y a la responsable del trabajo en la casa. Pero eso es dejar la responsabilidad en la familia y el Estado no asumir ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un grave conflicto que tenemos ahora. Nuestra lucha es porque haya un reconocimiento y una valoración precisamente del trabajo reproductivo, del valor agregado que entrega ese trabajo reproductivo al trabajo productivo. Si es que no hay personas que estén cuidadas en su salud, alimentadas, queridas, etcétera, sí, el trabajo reproductivo el trabajo productivo no es posible que se desarrolle. Entonces, las mujeres entregan diariamente ese trabajo reproductivo a la sociedad, no solamente a su familia. No es un problema de amor, es un problema de trabajo, y es un problema de horas de trabajo, y es un problema de acceso a derechos, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, acceso a la pensionalidad, ¿no? Entonces, ahora estamos discutiendo la CEOL, Centro Unitario de Trabajadores, entra en un proceso de discusión, de reforma de la seguridad social y de reforma del IES, y uno de los elementos para la reforma es precisamente el reconocimiento de ese trabajo y el acceso de las mujeres al IES. Y justamente asistíamos hace unos días a una reunión de diferentes gremios. El FUD estuvo presente en Carondelet. Cuando se dan estas mesas de negociación, de conversación con el poder político, instituciones del Estado, ¿se incluye la agenda de las mujeres, o qué falta también? Porque a veces las críticas o hacer autocríticas del movimiento hacia adentro es importante. La mirada de género, poner también sobre el debate. Mire lo que sucedió en la Asamblea Nacional con el tema de los plazos para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se negoció con los derechos de las mujeres, votos a cambio de reducir los plazos. ¿Cómo está la clase política viendo justamente los derechos de las mujeres? Son derechos de segundo nivel, de tercer nivel. Justamente cómo están en esa agenda política los derechos de las mujeres. En momentos de crisis, los derechos de las mujeres, los derechos de los sectores más vulnerables siempre están en peligro. Eso nos ha ocurrido permanentemente en la historia de la humanidad. Así como los derechos que ahorita gozamos son derechos que han sido conseguidos en función de luchas, en función de sangre, en función de grandes movimientos, ¿no? Entonces, somos herederas de eso. Yo creo que es necesario precisar que este 8 de marzo precisamente es la conmemoración de la lucha. Las mujeres se organizaron, se movilizaron en sindicatos, en sufragistas, etcétera, ¿no? Son ellas las que nos heredaron esto. Y ahora, precisamente en un momento de crisis, estamos en riesgo de perder derechos. Les comento que el Frente de Mujeres y los colectivos con los que estamos trabajando, colectivos de abogadas, por ejemplo, tuvieron mucha incidencia en el proyecto de Código de Trabajo. Estuvimos súper activas en ese proyecto de Código de Trabajo. Ese proyecto de Código de Trabajo tiene elementos centrales como el reconocimiento y la valorización del trabajo reproductivo. Tiene elementos centrales como el tema de la violencia en el lugar de trabajo, el abordaje de la violencia en el lugar de trabajo, el reconocimiento y la necesidad de que haya protección para los trabajadores de grupos vulnerables, de los grupos LGBTI, que en el mundo del trabajo son vulnerables, ¿no? Entonces, digamos, hemos estado activas y tenemos una agenda. Precisamente ahora nos vamos a reunir para definir cómo vamos a actuar en torno a estos dos temas centrales, ¿no? La reforma laboral
a través del proyecto de Código de Trabajo, nosotros tenemos una responsabilidad de que ese Código de Trabajo pueda ser abordado por una mesa que revise los temas de género, ¿no es cierto? El movimiento de mujeres está metido en ese tema, estamos trabajando conjuntamente, y el tema de la seguridad social. Entonces vamos a tener un abordaje y una hoja de ruta al final del día para que nuestras compañeras a nivel nacional asuman las tareas en función de una reforma laboral que garantice derechos, que garantice protección a las mujeres en el mundo del trabajo. Ahora, Marcela, como tú bien mencionas, se viene un momento de reformas laborales, pero también de nuevas leyes, y una de ellas tiene que, se ha hablado del incentivo al trabajo, principalmente se ha tomado el nombre de las mujeres, de los jóvenes, mencionando que hace falta leyes que flexibilicen ciertas condiciones para garantizar el acceso principalmente a esa parte de la población que ahorita no tiene un trabajo fijo, un trabajo remunerado. ¿Qué debería tomar en cuenta el Estado ecuatoriano en este momento que está hablando de abrir zonas francas, de abrir espacios de trabajos en favor de las mujeres? A ver, primero que el mundo del trabajo ya es un escenario violento, es un escenario muy conflictivo y es un escenario en el que las mujeres tenemos, digamos, muchas violencias, ¿no es cierto? La misma doble jornada de trabajo, los sueldos bajos, etcétera, ¿sí? Para nosotros la reforma laboral es necesaria, la modernización laboral es necesaria, pero no puede ser una reforma laboral y una modernización laboral desde la óptica neoliberal. La óptica neoliberal desde los años 90 planteaba que la flexibilización abre los caminos para el acceso al empleo de mujeres, de jóvenes, de grupos vulnerables. No es cierto. La flexibilización laboral implementada por el gobierno de Borja, por la izquierda democrática, ¿sí? Ahora la misma izquierda democrática que negoció los votos, hay que tenerlo absolutamente claro, ¿no? Son estos grupos que llegan con una agenda de derechos, pero que cuando están en el gobierno, en la legislación o están en el gobierno nacional, ¿sí? Utilizan o usan el mismo discurso del capitalismo, del neoliberalismo para implementar reformas de flexibilización. La flexibilización laboral no, durante estos 40 años de implementación, pues fueron implementados desde los años 90, no ha logrado que se abra un empleo, no ha logrado. Lo que ha hecho es disminuir derechos disminuir la capacidad de los salarios, la capacidad del empleo digno, ¿sí? Y precarizar el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, miren, las brechas salariales, no solamente entre mujeres, sino la brecha salarial entre canasta básica familiar y salario se han incrementado enormemente, ¿sí? Y se han mantenido, o sea, no hay. ¿Cómo se llama? Los porcentajes de empleo digno no han permanecido, se ha disminuido el empleo digno. Entonces, digamos, la flexibilización laboral en la práctica no es generadora de empleo, ¿sí? El empleo digno, el empleo con acceso a derechos, con salarios decentes, con salarios que permitan el acceso a la canasta básica familiar, mueve la economía. Si es que los empresarios no se dan cuenta de eso, ¿sí? Sobre todo en el Ecuador en donde la economía está situada en el pequeño y microempresario, si ese microempresario, ese pequeño y microempresario no brinda condiciones salariales dignas y estabilidad, la economía no se mueve. No es solamente un problema de derechos, es un problema de movilidad económica. Si es que no hay empleos estables, no hay capacidad de endeudarse, por ejemplo, de comprar una casa, ¿no es cierto? Si es que no hay empleo digno, no hay capacidad de hacer compras mínimas, de acceder a alimentos, ¿no es cierto? Entonces, no hay posibilidad de que se mueva la economía. Si es que no hay esa conciencia del gobierno, si es que no hay esa conciencia de los empleadores, realmente estamos destinados a un Ecuador más empobrecido, ¿no?
De acuerdo, para cerrar la entrevista, sabemos que están con varias actividades justamente a esta hora planificando. ¿Cuál será la agenda de la jornada justamente por este espacio planteado, por este espacio de articulación nacional de mujeres trabajadoras desde diferentes sectores? ¿Qué han planteado para esta jornada? Vamos a tener una jornada de identificación del qué hacer, una jornada de reflexión, digamos, de traer a la memoria las luchas y también de identificación del qué hacer hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar reunidas los sindicatos de la CEOS y otros colectivos de mujeres que nos están acompañando, de jóvenes particularmente, ¿no? Que se están metiendo a la reflexión del mundo del trabajo. Y eso a nosotros nos motiva, nos emociona mucho. Uh-huh. Y a las 17:30 nos vamos a movilizar desde el Parque del Arbolito con el movimiento de mujeres a nivel nacional para reclamar al gobierno que implemente un sistema nacional de cuidados, que se revalorice el trabajo reproductivo, que se reforme la norma laboral pro derechos y que no se vete la ley que está en manos del gobierno en este momento sobre la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Eso estamos planteando para esta jornada, ¿no? Un elemento para nosotros también central es la eliminación de la violencia en el lugar de trabajo, que es un convenio que se acaba de firmar el año pasado y el gobierno tiene la obligación de implementarlo, ¿no? Entonces también es parte de nuestra agenda de lucha. Marcela, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la tarde, en la jornada, en la marcha que se estará realizando por varias calles de Quito. Muchísimas gracias y en otra ocasión vamos a estar comentando nuevamente de estos temas. Un abrazo y llueve, truene o relampaguee, estaremos allá en la movilización.